hoy? ¿Cuál es el tema de debate político, académico, más relevante que hay a nivel mundial? Es más, ¿cuál es el tema que organiza hoy la discusión política e inclusive hasta los aspectos más delirantes del mundo, ¿no? Es obviamente la preservación de la democracia. Es un tema que yo creo que post-Trump se ha instalado en todas partes del mundo como un tema principal. Ustedes recuerdan que cuando el presidente Biden asumió y aún estaba en un estado políticamente más potente que hoy, el tipo dijo, bueno, la democracia ha prevalecido, ¿no? Claro. Así que el orden entre la democracia y las autocracias es lo que hoy regula el comportamiento del mundo. Inclusive, este dilema que hoy se discute en muchos planos, explica muchas cosas, muchas de las tensiones, inclusive de las más locas, que hoy ocurren a nivel global. China, Rusia, Irán, por ejemplo, son países que están alterando el orden mundial desde gobiernos claramente autocráticos, sino dictatoriales. Inclusive la política norteamericana, que ha sido una política muy sofisticada, post-Trump, cayó en este dilema, al punto tal que hoy se discute en Estados Unidos si el país va a una guerra civil, ¿no? Probablemente no ocurra, pero la sola discusión presenta una perspectiva muy inquietante. Bueno, este debate, que tal vez lo arrancó un intelectual norteamericano llamado Stephen Levinsky, mejor dicho, hace unos años de la Universidad de Harvard, ha llegado al país, que es el dilema de la democracia contra la autocracia. Estamos en presencia de un proyecto autocrático que se ha expresado ayer con total claridad en el contexto del juicio que se le sigue a la señora Kirchner por la causa de vialidad. Y me resulta igualmente peligroso una inclinación autocrática como una concreción autocrática, porque el solo intento de llevar a un país a un formato autocrático ya de por sí es muy costoso. Por ejemplo, ¿de qué se va a disfrazar Sergio Massa en el contexto que viene en la Argentina? ¿Cómo se maneja una economía que está de por sí destatalada en un contexto en donde además el país muestra inclinaciones autocráticas en toda la coalición oficialista, que integrada además por el propio Sergio Massa, ¿no es cierto? Por eso ayer Pani hablaba de una tormenta envuelta en un huracán, ¿no es cierto? Claro. Esto es una tormenta económica envuelta en un huracán político, que yo creo, aunque Pani no llegó a tanto, pero yo voy a ir más lejos que él, envuelta en un proceso de carácter autocrático que veremos su conclusión, si tiene éxito o no. Pero repito, el solo hecho de que se lo intente, esto es que se desconozca a la justicia como un poder independiente del Estado y se postule que lo que estamos viendo es una expresión de la política, ya de por sí es muy grave, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, ayer, después de las 5 de la tarde, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en la llamada causa de vialidad, pidieron dos cosas, una serie de condenas, por ejemplo, 12 años para la señora Kirchner, 12 años para Lázaro Báez, 10 años para Julio Devido, 10 para José López, 10 para quien fuera titular de vialidad, Nelson Periotti, y 6 años para abajo para el resto de las 12 o 13 personas involucradas en este asunto. Los fundamentos de los fiscales, expuestos frente a los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, integrantes, por supuesto, del Tribunal Oral Federal número 2, el TOF 2, como se lo conoce, es la existencia de una estructura estatal defraudatoria, licitaciones amañadas, sustracción de sumas millonarias al Estado, un círculo ilegal de enriquecimiento de empresarios y finalmente una etapa de reciclaje a favor del matrimonio Kirchner. Además de pedir años de prisión, los fiscales han pedido la inhabilitación de la señora Kirchner para ejercer cargos públicos. Este asunto ni empezó ayer ni termina ayer. Es como que estamos en el medio del río, ¿no?
Es obvio, a esta altura del partido, explicarles que los fiscales están justamente para esto, ¿no? O sea, el sentido común indica que los fiscales acusan y los defensores defienden y los jueces finalmente toman una determinación, ¿no es cierto? Es cierto que en la Argentina la idea de una condena firme es una noción algo difusa. Es decir, cuando hay en la Argentina una condena firme siempre es una cuestión que está ajustada a una discusión, pero si ustedes quieren conocer los detalles del juicio, los fueros, la proscripción, es más, hasta inclusive la eventualidad de un indulto a la señora Kirchner por parte del presidente, que no es viable, les aconsejo que lean un trabajo que fue publicado, no sé si está en el diario de esta mañana, que fue publicado ayer en el portal de La Nación, que se llama Preguntas y Respuestas para entender el futuro judicial de Cristina Kirchner, firmado por la señora Paz Rodríguez Niel. Un artículo extraordinario, explicando que esto es un proceso largo, ¿no es cierto? Es más, ni siquiera la Cámara, recién a fin de este año va a haber una condena de parte de ese tribunal, y la Cámara de Casación Penal, que va a intervenir posteriormente, y la Corte, ni siquiera tienen plazos, ¿no es cierto? Paz Rodríguez Niel despeja una serie de interrogantes muy interesantes respecto de la proscripción, de los fueros y de los plazos que vienen de aquí en adelante. Pues eso fue lo que vimos hasta ayer, ¿no es cierto? Es decir, que finalmente los fiscales hicieron lo que tienen que hacer. Para eso han sido puestos por la Constitución, para defender los intereses del pueblo argentino, ¿no es cierto? Esta parte del proceso generó ayer un nivel de exaltación fuera de toda proporción, que inclusive llegó a la exasperación televisiva, ¿no? Yo hablaba ayer con algunos amigos y inclusive con Fran Anselmi respecto del espectáculo que presentaban, por ejemplo, C5N y La Nación Más. Era un espectáculo exasperante, fuera de proporción, lleno de chicanas y de frases hechas, al extremo de que el canal C5N presentó un comentario muy interesante del juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicando cómo había funcionado en este caso el proceso de garantías, de legalidad de este proceso, que fue tomado por C5N y por sus integrantes como una condena adelantada de parte de Lorenzetti, y bajo ese argumento postulaban que la condena ya estaba escrita, ¿no es cierto? Lorenzetti lo que había hecho era explicar simplemente que aquí había habido un proceso de garantía judicial que se había cumplido a la perfección y que había intervenido un montón de jueces, un montón de funcionarios, defensores, fiscales y demás, y que había garantizado y especialmente se abstuvo de opinar, porque dijo no puedo opinar de una causa en trámite. Exactamente. Este nivel de exasperación, yo creo que fuera de toda proporción, sobre todo considerando que lo que vimos ayer es una parte de un proceso que está muy lejos de ser concluido, ¿no es cierto? Obviamente se tradujo en la calle, ¿no es cierto? Ayer hubo en la calle una situación muy peligrosa en donde simpatizantes kirchneristas y simpatizantes eventualmente macristas se enfrentaron en la calle, ¿no es cierto? Y obviamente intervino la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y eso derivó en una acusación, obviamente, a la señora Kirchner, respecto de que la reta reprimía a las personas que pretendían defender a la señora de Kirchner. En este contexto, ayer, estoy llevando una suerte de secuencia de los hechos, la señora Kirchner pidió una ampliación de su indagatoria, ¿no? Una vez terminado el alegato de los fiscales, ¿no es cierto? Sabiendo que se lo iban a rechazar. Exactamente, que fue por supuesto rechazado bajo el argumento de que el turno de la señora Kirchner, que le toca realmente, es al final de este proceso y no en el medio. En su momento, cuando ella tuvo oportunidad de responder preguntas o de presentar su defensa, eligió no hacerlo, bajo el argumento de que había sido absuelta por la historia, y que los que debían responder preguntas eran los jueces y no ella, ¿no? Bueno, ayer cambió de punto de vista y trató de, bajo el argumento de que había habido elementos nuevos, de presentar una ampliación que le fue negada. Y por lo tanto, argumentó que ella estaba sometida a un pelotón de fusilamiento, mediático y judicial, que tuvo además
un muy contundente acompañamiento de el conjunto del peronismo. Y como ustedes verán, yo no me estoy refiriendo en este momento a la señora Kirchner robó o no robó, si esa amiga de eso no, eso no estoy tratándolo, estoy mirando el contexto político dentro del cual está ocurriendo esta situación. El conjunto del oficialismo unificado, y esto me refiero a ver, desde la CGT hasta Vilma Ibarra, ¿no es cierto?, que escribió un libro contra Cristina Kirchner y sus actos de corrupción, y desde el presidente Fernández hasta Sergio Massa, presentaron una muy cerrada defensa, con algunos argumentos bastante estrafalarios en algunos casos, que se los voy a resumir, ¿no es cierto? Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático y judicial, dijo Cristina Kirchner. Eso en la Argentina no existe, ¿no? No hay pena de muerte en la Argentina, ni hay pelotón de fusilamiento. En todo caso, digamos, hay penas de prisión. Exactamente. Claro. Bueno, sigo. El presidente Fernández ayer condenó la persecución judicial y mediática contra la señora Kirchner luego del pedido de condena del fiscal Diego Luciani, ¿no? El comunicado del presidente muy inoportuno, muy inapropiado y muy incorrecto, porque la Constitución no le permite al presidente intervenir en procesos judiciales, ¿no es cierto? Es más, dicen que ayer se comunicaron telefónicamente y de modo amable, siendo que no han alcanzado consensos respecto de cómo administrar la Argentina, lo han alcanzado evidentemente ante esta situación. Hubo además un comunicado del gobierno en su conjunto, con los mismos argumentos del presidente, que fue dado a conocer anoche. El comunicado es mixto, porque está el gobierno y después están las expresiones del presidente. Exactamente. Me parece que no le cayeron tan bien a Cristina. Están las dos cosas, ¿no es cierto? Después habló Massa, que dijo que es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Claro. Se defiende a sí mismo también, defiende a sí mismo porque él era jefe de gabinete. Claro, él fue jefe de gabinete, claro. Alberto Fernández fue jefe de gabinete y otros, ¿no es cierto? Bueno, yo entiendo que lo que dice Massa puede ser cierto en algunos casos. Puede haber casos en donde los dependientes actúen de manera individual y otros casos en donde los dependientes no actúen de modo individual. Y obviamente en el caso de la señora Kirchner, los dependientes no han sido muy independientes. No parece el caso. En el caso de los Kirchner, digamos, en general, pero no por lo que yo pude verificar y todo lo que conocemos todos, no había tal cosa como independencia, ¿no es cierto? Es más, ni siquiera la hubo con el presidente Fernández, ¿no es cierto? Ajá. Entonces esta noción de Massa de los dependientes es muy relativa, ¿no? Porque si algo había en el gobierno de los Kirchner era manu militari, ¿no es cierto? Ok. Bueno, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, dijo: hoy estamos viendo como parte del Poder Judicial está queriendo proscribir a Cristina Kirchner. El ministro de Educación, repudiamos la persecución judicial y política de la señora Kirchner, quien cambió la historia de nuestro país para transformar la vida y la educación de millones de argentinos. Hubo un comunicado del conjunto del peronismo que tiene un final bastante conmovedor, cuando dice al final, la defiende por supuesto de la persecución, dice: reiteramos nuestra solidaridad con quien fuera 2 veces presidenta y actual vicepresidente de la Nación, y señalamos que no hay acción judicial que pueda contra el amor de un pueblo, lo cual me resultó a mí una declaración conmovedora, ¿no es cierto? Hubo estos posteos de la Cámpora, el pueblo no olvida, todos con Cristina, y diversas expresiones de muchos personalidades o personajes de la vida política argentina, en línea con Pablo Echarri, que dijo: si le toca a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Sí. Hubo peores, sí, claro. Echarri es, en cualquier caso, un actor, pero por ejemplo, funcionarios de la órbita judicial, como por ejemplo Martín Soria, el ministro de Justicia, que dijo: antes era el partido militar y la proscripción, hoy es el partido judicial pidiendo inhabilitación perpetua, con causas armadas y sin pruebas. Nos bombardearon, nos fusilaron, nos desaparecieron, pero no nos han vencido. Y lo peor lo dijo el diputado Rodolfo Tailade cuando afirmó que 2 fiscales y 3 jueces corruptos, alcahuetes del poder,
y los privilegios quieren proscribirla. No tienen idea de lo que se les viene. Eso puede ser interpretado, una amenaza, obviamente, como una amenaza. Y siguen los comentarios en esta línea, al punto tal que la propia CGT, en un comunicado... Bueno, Luis Delía propuso un corte de ruta permanente hasta que se vaya a la Corte. Sí, claro. Correcto. Un gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una decisión ilícita, dijo la CGT, habló del show mediático, y la CTA inclusive habló de la embestida judicial contra la vicepresidente, y siguen, por supuesto. Sí, la acusación de los fiscales no fue contra el gobierno democrático, fue contra algunos miembros del gobierno. Correcto. Acto seguido, la señora Kirchner anunció oficialmente que va a hablar hoy a las 11 de la mañana y que va a dar su respuesta a los fiscales. Yo me imagino, por lo que hemos visto hasta ahora, que la señora Kirchner optó por una defensa que excluye las cuestiones técnicas. Ella de Báez no habla, de las obras no habla, de los millones no habla, de las transacciones con Báez no habla, sino que habla básicamente de la Corte, de Héctor Mañeto y de Mauricio Macri. Y yo me imagino que a las 11 de la mañana vamos a volver a escuchar una presentación de la señora Kirchner de carácter político, si fuera de los detalles de la cuestión judicial, ¿no es cierto? O sea, Austral Construcciones y todas las cosas que los fiscales han sugerido o planteado o postulado no van a ser parte de su presentación. Acá llegamos al fondo del problema, ¿no es cierto? Que es el modo en que el kirchnerismo en su conjunto y ahora el peronismo miran el orden político. Y acá me parece que estamos enfrentados a un problema hasta inclusive mucho más serio de que los fiscales han planteado ya, porque finalmente en el mundo hay muchos funcionarios que están siendo sometidos a investigaciones judiciales con mayor o menor éxito, ¿no es cierto? Y este modo de mirar el orden político, que no es nueva, por cierto, supone que la justicia no es un poder legítimo. La señora Kirchner, ni que debe serlo. Claro. Ni que debe serlo. Claro. Que la justicia es una instancia de la lucha política, ¿no es cierto? Si este es un razonamiento filosófico o la derivación de una conveniencia coyuntural, me importa poco a los efectos prácticos, ¿no es cierto? La señora Kirchner ya había planteado en su momento, ahora no más, hace un tiempito, en la provincia del Chaco, que su modelo era China. Cuando uno menciona a China como modelo, menciona a China como modelo en su conjunto. Esto es una autocracia de partido único con un régimen económico más o menos amañado por el Estado y con algún nivel de libertad. Y en varias oportunidades, la señora Kirchner cuestionó la noción de la división de poderes bajo el argumento de que había sido escrita en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Por Montesquieu, ¿no es cierto? O sea que el espíritu de las leyes, que es lo que finalmente escribió Montesquieu, era una cuestión anacrónica. Y es más, siempre lo mencionamos aquí, ella mencionó que ella no iría a un dentista del siglo XVIII, del mismo modo que no regularía la política con unos fundamentos escritos en el siglo XVIII. La primera aproximación muy interesante a esta concepción que el kirchnerismo está mostrando a partir de este episodio la ofreció anoche en un comentario excepcional nuestro colega y amigo Carlos Pani. Yo elegí 2 breves párrafos de Carlos para poner este asunto sobre la mesa, es decir, cómo mira el kirchnerismo en su conjunto y ahora el peronismo en su conjunto el problema de la justicia. Lo escuchamos. El peronismo está reaccionando en línea con lo que señala la vicepresidenta, es decir, está denunciando una persecución política. ¿Por qué digo el peronismo y no el kirchnerismo? Porque hay manifestaciones en estas horas de gente que no es necesariamente kirchnerista, que está enemistada con la vicepresidenta, como por ejemplo la conducción de la CGT, que tiene un conflicto con Cristina Kirchner. Ellos se sienten amenazados por Cristina Kirchner, después vamos a hablar un poco de esto, y sin embargo hicieron desde la cúpula de la CGT una declaración diciendo no hay pruebas concretas en lo que está denunciando el fiscal Luciani. Hay además otros
actores del oficialismo que no son necesariamente kirchneristas, por ejemplo, diputados de la Cámara de Diputados de la Nación, senadores que no están alineados con Cristina, que también se manifiestan en ese sentido. Ha habido un pronunciamiento ayer de 500 intendentes del interior del país, no de grandes ciudades, de ciudades pequeñas en su mayoría, no todos kirchneristas, que también están planteando que hay una persecución. ¿Qué nos indica todo esto? Que se está creando un clima de movilización que tiene que ver con el enfoque central que le da la vicepresidenta a todo este problema. Y es un enfoque que tiene que ver con una cantidad de datos que ella esgrime, pero tienen que ver también con una concepción ideológica respecto de cuál es la relación entre justicia y política. Para Cristina Kirchner no hay autonomía técnica de la justicia. La justicia es un instrumento de la política siempre, tanto que ella pretendió que eso sea blanqueado en el sistema. ¿Cómo? Eligiendo a los que nombran a los jueces, los consejeros de la magistratura, en listas electorales con los candidatos políticos, en lo que ella llamó un proyecto de democratización de la justicia que se lo dio de baja por inconstitucional la Corte presidida por Lorenzetti, la Corte de los años de Cristina. Después de este párrafo tan clarito, Carlos encontró algunas señales, ¿no? Señales de lo que evidentemente no solamente viene, sino que además ya empezó, ¿no es cierto? Y Carlos lo explicó de esta manera. Empieza a haber, lo más importante políticamente, un estado de movilización que quiere introducir el kirchnerismo, porque si todo es política, si no hay ninguna autonomía del expediente, si no hay técnica y solo se trata de una disputa de poder, hay que dar la discusión en el campo del poder. Así razona Cristina Kirchner y mucha de la gente que la rodea. Y ha habido atisbos, adelantos de esto que estamos viendo ahora y que vamos a seguir viendo en los próximos días. ¿A qué me estoy refiriendo? Hace poco tiempo, la vicepresidenta pronunció un discurso en Avellaneda. Fue un discurso importante, en el que tenía al lado al ministro de Hábitat y Vivienda, que era el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Y ella, en determinado momento de su exposición, le dice a Ferraresi: te tengo que felicitar porque ante una ordenanza municipal que la justicia te objetó, vos movilizaste al pueblo. Hay que anotar eso. En su momento lo anotamos cuando lo dijo. El siguiente discurso importante de Cristina se produjo en Ensenada. Y en ese discurso ella dijo: Máximo me observó algo en lo que no había pensado. A Perón en el 55 no lo quisieron meter preso, lo dejaron irse al Paraguay. ¿Y por qué? Piensa Máximo, cuenta Cristina, no lo quisieron meter preso porque tenían miedo a otro 17 de octubre. Ahora rebobinemos. Manifestaciones de intendentes, manifestación de la CGT, movilización en la calle. Y este cartel, mire este cartel. Este es el puente por donde cruzaron los militantes obreros, los obreros y sus dirigentes sindicales el 17 de octubre para ir a reclamar por la libertad de Perón. Ya cruzamos por Perón, cruzaremos por Cristina, dice el cartel. Es decir, está recreándose dentro del peronismo una escena que pretende no solamente intimidar a la justicia. Frente a esta escena está el tribunal que tiene que decidir. Vamos a decir algo muy obvio: el que juzga a Cristina no es Luciani. Luciani debe acusarla y, como todo fiscal, tiene la obligación de acusarla y probablemente debe exagerar la acusación. Ahora escucharemos a la defensa y después tiene que actuar el tribunal, que está en una encrucijada muy importante porque está ante esta presión. Pero no se trata solo de una presión política, se trata de la constitución de una escena electoral. La idea de que Cristina debe ser envuelta en el aura de una perseguida. Esto, que nos puede resultar muy ajeno a nosotros, es muy familiar para ella, que es una profesional del poder. Bueno, la explicación de Carlos es muy buena, y yo le agregaría esto, si se me permite, que ante el pedido de dos fiscales que están en el medio de un proceso, que no, repito, no empezó ni ayer, ni terminó ayer, sino que va a terminar dentro de mucho tiempo,
La respuesta de la señora Kirchner, de sus militantes y del conjunto del peronismo, incluyendo al presidente Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa, es una respuesta que nos conecta con este dilema que yo mencioné que está atravesando al mundo, que es el dilema de la preservación de la democracia y de la construcción de procesos autocráticos. Y esto presenta varios dramas, porque al mismo tiempo que estos sectores se radicalizan de este modo ante un estímulo determinado, en este caso la justicia, o en otros casos la economía o las elecciones, ante las adversidades, digamos. Los sectores sociales que no comparten estos puntos de vista también se radicalizan, ¿no? A ver, son las clases medias del mundo las que optan por procesos radicalizados de orden inverso, ¿no es cierto? Entonces todo este mecanismo comienza a radicalizar de manera exasperante las posturas de una sociedad, y la respuesta del gobierno en su conjunto, incluyendo a la señora Kirchner, al ministro de Economía y al presidente Fernández, o lo que queda de él, es un proyecto autocrático. Claro. Que es que la justicia no es un poder independiente, sino que actúa dominada por los medios y por los poderes, no sé, concentrados, que nunca entendí bien qué quiere decir concentrados. Y que frente a eso hay que reaccionar, desconociendo un fallo judicial, manifestándose en las calles, aún inclusive con la perspectiva de una situación de carácter violento. Entonces, la señora Kirchner nos empujó a los argentinos a partir de ayer, y el presidente Fernández hizo lo mismo, perdiendo la mesura y todo orden de la ubicación de un presidente de un país, nos metió en este problemón del dilema del orden democrático versus el orden autocrático. La reacción que ha mostrado ayer el gobierno en su conjunto es una reacción autocrática, la de desconocer la independencia de un poder y sugerir que ese poder actúa de acuerdo a dictados de los medios y a manipulaciones de la política, con el propósito de proscribir a quien representa al pueblo, según según el comunicado del justicialismo en su conjunto, a quien ama el pueblo, ¿no es cierto? Si no hay justicia que pueda con el amor, ¿no es cierto? El amor es un sentimiento muy valioso, pero no está consagrado en la Constitución ni en los códigos procesales y penales como un atenuante de la comisión de delitos, por lo menos por lo que yo sé. Podría ser eventualmente incorporado como un concepto jurídico, es decir, si la gente te quiere, digamos, claro, estás ajeno al orden judicial y a las leyes, ¿no es cierto? Perdón, Marcelo, en algunos países autocráticos viste que el Ministerio de Felicidad y el Ministerio del Amor, justamente. Exactamente. Entonces me parece que ayer entramos en este orden mundial que está ocurriendo en muchos lugares, está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en muchos países que inclusive hasta explican la política exterior de la Argentina, que conecta con todo esto, es decir, esta inclinación de la Argentina por los países cuyo orden es más bien autocrático, es muy visible. Y yo me acordé esta mañana de un artículo publicado en octubre del 21, el 30 de octubre, lo fuimos a buscar y estaba exactamente, por Jorge Fernández Díaz en La Nación, a propósito del proceso electoral, ¿no es cierto? Pero que aplica perfectamente al proceso judicial, ¿no es cierto? Jorge en ese momento reprodujo una frase sabia, por supuesto, de Max Weber, cuando Weber dijo, según la crónica que presentó Jorge Fernández Díaz, que ninguna utopía se siente refutada por su fracaso. En ningún plano. Cuando vos tenés una utopía, ¿no es cierto?, más o menos delirante, el fracaso de la utopía no puede ser refutado. El fracaso de utopía es la consecuencia de la acción de quienes se contraponen a la utopía, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo hoy en día. Si reducimos esa magistral frase de Max Weber, citada por Jorge Fernández Díaz, al vulgar lenguaje del peronismo, uno podría traducirla así: cuanto peor, mejor. ¿Qué es lo que dice Max Weber en el lenguaje del peronismo? Cuanto peor, mejor. ¿No es cierto? Entonces, el peronismo tiene, y el kirchnerismo en particular, esta condición de construir un proceso, en este caso muy radicalizado, o cada vez más radicalizado, y en este caso directamente de un autocrático,
cuando las cosas se agravan, ¿no es cierto? Es como si necesitaran el fracaso o los contratiempos para ir por todo, ¿no? Que es esa frase que reguló el comportamiento de la señora Kirchner durante su segunda administración. Ir por todo, ¿no es cierto? Cuanto peor, mejor, ¿no es cierto? Los retroalimenta. Claro, el cepo no funciona, más cepo, ¿no es cierto? El control de cambios no aplica, más control de cambios. Cerramos las exportaciones y se produce carencia de problemas de producción, más cerramos la... Estaticemos las balanzas. Exactamente. El campo tiene problema, le regulamos más el tipo de cambio y le metemos más impuestos, ¿no es cierto? Es decir, es como cuanto peor mejor. Es decir, es como hasta constitutivo del kirchnerismo proyecto político. Rebelarse de manera delirante ante los estímulos que ocurren alrededor. En este caso, la justicia, en otros momentos la economía, en otros momentos las elecciones, ¿no? El próximo proceso vinculado con el amor podría ser, bueno, perdimos las elecciones, lamentamos mucho, no lo respetamos, ¿no es cierto? Si a nosotros nos ama el pueblo. El pueblo nos ama. Sí. El amor es más fuerte. Volviendo al punto, y cerrando este comentario que se hizo muy, muy largo, y inexorablemente me van a echar de CNN, sería lo que me faltaba, porque ya no tengo dónde ir a trabajar. No nos vamos. No vamos a es mejor, Marcelo. Si te echan es mejor. No nos vamos. Si te echan nos quedamos. Ayer, el gobierno argentino, encabezado por el presidente Fernández, la señora Kirchner y Sergio Massa, puso en marcha un proceso de orden autocrático, que tiene como principal eje el desconocimiento del orden de las leyes, ¿no es cierto? Claro. Porque finalmente, ¿qué es la autocracia? Eso, ¿no es cierto? Claro. Yo comenté esto hace un año, hace 2, hace 3, y me metí en un montón de problemas, por decir que me parecía, Marcelo, que venía a la Argentina una derivación autocrática, ¿no es cierto? Me dijeron de todo, que yo la nata, que yo todo el mundo me decía como ese tipo está loco. Bueno, acá estamos, ¿no es cierto? Me parece que efectivamente ayer comenzó ese proceso. Desconocer a la justicia como un poder independiente del Estado, con independencia de cualquier consideración, es el principio de un proyecto de orden autocrático. No me importa si el proyecto tiene posibilidades de concreción o si va a ser otro intento fallido del kirchnerismo, porque el costo es el mismo, ¿no es cierto? Como se vio. El costo es el mismo. Los argentinos van a pagar un costo muy alto, como consecuencia de haber agarrado para allá, ¿no es cierto? Si llegamos o no llegamos, es una discusión que estará por verse. Habrá gente que dice eso es imposible y gente que lo ve más cerca, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ¿no? Es más, hay gente que ve cosas peores que esto, claro, de violencia en la Argentina, ¿no es cierto? Muy bien. Ya el solo hecho de arrancar para Mar del Plata, pongámoslo así, ya significa un costo para los argentinos muy importante, porque lo que nos faltaba a los argentinos era, bajo el argumento de la persecución, el argumento de que nos persiguieron los militares, el argumento de que nos bombardearon, el argumento de que no sé cuánta cosa, finalmente vamos a entregar en ese altar a la esencia de la República, que es la división de poderes. Y creo, ciertamente, que en eso estamos.